Buenas tardes, hermanos. En algunos lugares buenos días, en otros quizás buenas noches. Vaya por favor conmigo al Salmo 40. Y antes de ir a ese salmo, como estamos llevando esta serie de Nínive, Jonás, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo le voy a leer el capítulo 2 de Jonás, 2 versículos, pero busque por favor Salmo 40. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oísteis. Ahora parece que estamos escuchando el mismo Salmo 40. Si usted ya lo tiene ahí, lea conmigo y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Incline su rostro, si usted puede, desde donde me escucha, cierre sus ojos, oremos al Santísimo. Padre celestial amado, venimos ante ti para darte honra y gloria, pero para recibir también de tu sabiduría, de tu excelente palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder aprender y más adelante aplicar esta palabra que tú nos regalas con tanto amor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Dios les bendiga. Para nadie es extraño que los tiempos son difíciles y los días malos. Y la situación pues que se vive alrededor del mundo como un monstruo devorador engulle a cada paso del reloj. Un prisionero más, en el caso de nosotros, tristemente un cristiano más. Un prisionero para engrosar las filas de la desesperación. Y entre esos que caen en la intranquilidad, a veces hasta la depresión, pues muchos hermanos de la fe. Está sucediendo. Y lo estamos notando, sobre todo los que estamos a cargo de una obra, los que vemos en nuestros hermanos con dolor, como muchas veces están pasando por algunas penurias, por algunas depresiones, tristezas. Y para eso Dios nos ha dado la palabra. Y son muchos que de alguna manera han perdido el rumbo y se han hundido de a poco en el pantano del desaliento, afectando así sus matrimonios, familias, trabajos y todo lo que emprendan también. Todo es permeado por esta desesperación, por la desilusión, pero sobre todo han dejado a un lado su relación con Dios. Eso definitivamente está sucediendo. Y para estos y para los que están a punto de desfallecer, Dios, mediante este Salmo 40 y sobre todo en otros Proverbios capítulo 2 que vamos a ver, pues nos trae una palabra de aliento, un bálsamo de alivio que hoy precisamente viene aderezado con la esperanza y la fe que solamente Dios nos puede dar, y eso para los que la reciban. Así que, pues tengo para usted 4 pasos que le van a ayudar a reencontrar la paz, la tranquilidad, la armonía, pero sobre todo su relación con el Dios eterno, con su Hijo amado Jesucristo, por supuesto. Pero antes yo quiero ayudar a nuestro entendimiento utilizando una crónica que tuvo lugar hace ya varias décadas en el norte de Alemania, en donde precisamente pues existe un pantano fangoso, y esto nos va a ayudar un poco para ver la situación de alguno de ustedes que se encuentre pues en algún problema, en alguna angustia, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Y este lugar, pantano se encuentra en una meseta, en una llanura, y sin embargo, para cualquiera que sea ajeno de aquel lugar, que no sepa, que no conozca, puede parecerle una hermosa laguna de aguas tranquilas, circundada por helechos, arbustos y bellas flores. Así parece ser la vida de muchos, hasta que vamos adentrándonos en sus vidas, o bien nosotros podemos abrirnos, ¿verdad?, ante Dios y ver lo que se encuentra. Y así parece. No obstante, aquel lago, pues que asemeja un pequeño mar, ¿verdad?, una laguna de aguas tranquilas, es más bien algo que es fiero, es algo que realmente es sumamente peligroso, que espera pacientemente como una fiera, como un monstruo devorar
acecha su presa de manera clandestina y paciente y lista siempre para tragarse a aquel que se descuide. Y en eso asemeja mucho a Satanás, a lo que ha venido trabajando, ¿verdad? En esta guerra espiritual, en este tiempo, y nosotros debemos estar preparados para todo. Y bueno, muchas veces lo que se ve, lo que se puede aparentar alguna cosa es otra. Y así lo fue para un joven de nombre Agustín. Y Agustín era biólogo y ocupaba mucho de su tiempo en estudiar la vida de las plantas y de los animales. Un día de tantos, Agustín fue al mencionado pantano para examinar precisamente los helechos y las flores que allí se encontraban, ya que debido a las peculiares características de aquel lugar, pues le daba una oportunidad, le daba especial la posibilidad de descubrir algún nuevo espécimen. Aún hoy se está buscando nuevos espécimes, tanto en la fauna como en la flora, y pues él quería encontrar algo nuevo dentro de la botánica, y pues su posibilidad era muy alta. Y lo acompañaba un amigo homólogo suyo, y muchas veces en el andar de nuestra vida tenemos amigos, tenemos cónyuge, tenemos familia que nos acompaña, ¿verdad? Que andamos tranquilamente por algún lugar de la vida. Y bueno, pasaron varias horas mientras los jóvenes exploraban aquel lugar cuidadosamente, inspeccionando todas las plantas y al mismo tiempo registrando diligentemente pues sus observaciones, tomando notas de ello. Completamente estaba Agustín enfocado en su estudio y sin pensar en el peligro, se fue acercando cada vez más a la orilla de aquel lago, al tiempo que extendía su mano para tomar lo que parecía una bella flor. Esto yo quiero que en su mente vaya poniendo su vida, analizando aquello que quizás estamos alcanzando, como Jonás, que se desvió de la voluntad de Dios para buscar algo que él quería. Tenemos que tener mucho cuidado. Y él quería su tranquilidad, su paz, el salirse con la suya. En el caso de muchos puede ser algo, entre comillas, o aparentemente bueno, pero puede ser un trágico su fin. Así estaba Agustín, lo que parecía una bella flor, tratando de alcanzarla, cuando de repente, resbalando su pie de apoyo, él cayó dentro del agua. Pero más que agua, él en verdad había caído en lo que parecía ser un barro pegajoso, cubierto por un poco de agua, y que al tratar de sacar su pie, pues no solo se hundía más, sino que parecía como si el barro le jalase de las piernas, y así actúa, ¿verdad? Tipo arena movediza. Y en cuestión de segundos, aquel barro le llegaba hasta las rodillas, y con gran espanto se dio cuenta de que esta, pues no era una laguna ordinaria. Muchas veces estamos en ese punto, en el punto en que llegó Jonás, y recuerdan, cuando ya estaba dentro de la ballena, estaba atrapado. Lo describimos un poco, ¿verdad? A nuestro poco alcance, pero solo nos podemos imaginar. Y muchas veces en la vida está así las personas, hasta este punto. ¿Por qué? Porque quisieron seguir su propia voluntad. O de repente llega una prueba en el tiempo preciso, donde Dios quiere tratar nuestros corazones. Y bueno, ya estaba hasta las rodillas, y entonces él supo que no era un pantano cualquiera. O sea, él viéndolo como una laguna se dio cuenta de que era un barro cenagoso que empuña cualquier objeto y lo jala cualquier persona o animal que le cae encima, y luego traga a sus víctimas en sus lóbregas profundidades. Agustín, en su desesperación, pronto se vio aferrándose de las ramas de un árbol que se extendía misericordiosamente sobre de él. Jalaba y jalaba inútilmente para zafarse de aquel lodo, pero le era prácticamente imposible el librarse, el poder jalar su cuerpo. Su peso era demasiado. Y bueno, aquel barro pegajoso, aquel lodo lo jalaba más y más. Y para este tiempo él ya se había hundido hasta la cintura. Y vemos cómo progresivamente en muchas situaciones la gente cómo se encuentra, viene de a poco y se va acrecentando, va en deterioro. Puede ser alguna relación, puede ser algún problema, la angustia, la desesperación, etc. Y así se veía Agustín, que era jalado lenta, pero tenazmente hasta el fondo. Y sus angustiosos gritos, como pues es entendible, llamaron la atención de su compañero, quien rápidamente lanzó una cuerda. Y esto puede asemejar a personas que nos rodean, ¿verdad? Y amarró el otro extremo a un árbol.
siempre recurriendo a lo que está a nuestro alcance. Y aquel amigo empezó a jalar y jalar y jalar, pero no era fácil. Su amigo estaba jalando, pero necesitaba jalar la cuerda con más fuerzas. Y lo estaba en verdad haciendo con todas sus fuerzas para fin de levantar a Agustín apenas unos cuantos centímetros del lago. Y bueno, ciertamente la desesperación ya comenzaba a contaminar los corazones de ambos muchachos. No obstante, aquel esfuerzo parecía como si comenzara a rendir frutos. De repente se ve que están saliendo, ¿verdad? Muchas veces al nosotros incurrir en nuestras obras, en nuestra confianza, en nuestra inteligencia, en los dones que quizás recibimos, empezamos a ver algún fruto, pero no tarda mucho en que volvamos a hundirnos otra vez. Y él empezó a subir un poco a la vez, y aún así la desesperanza comenzaba ya a ser morada en los abatidos corazones de aquellos hombres, por cuanto sus fuerzas pues no daban más y menguaban progresivamente ante semejante derroche de energías. Y bueno, seguían hundiéndose, salían un poco, seguían hundiéndose más, y más cuando ambos ya estaban a punto de rendirse, como suele suceder a muchos en este tiempo, Agustín clamó al cielo gritando a voz en cuello: ¡ayúdame, Dios mío, que me hundo! Repitiendo quizás las angustiosas palabras que alguna vez en Mateo 14:31 el apóstol Pedro dijese al Señor Jesucristo cuando éste se hundía en aquel en mar impetuoso. Y así al Agustín proferir estas palabras, mis amados, ocurrió algo milagroso. Según esta crónica, pues, semejante al pasaje que dice de Pedro, en donde el Señor Jesucristo al momento dice que extendiendo la mano asió de él, lo tomó. Porque como la fuerza inexplicable, así le pasó a Agustín. Una fuerza que le dio vigor a su amigo y a él también para poder afianzarse. Y entonces su amigo, jalando con gran ímpetu, finalmente logró sacarle. Inmediatamente Agustín, aunque ya fuera de peligro, se arrodilló a la orilla de aquel lago ante una gran roca que vio cerca. Y se arrodilló ante ella, y afianzándose de ella y palpándola, dijo con gran júbilo: ¡qué firmeza! ¡Cuán distinta es esta roca sólida que aquel barro cenagoso que casi me traga vivo! Exclamaba él con un éxtasis tembloroso. Y así dice el versículo 2 de nuestra lectura, dice: me sacó de la fosa de muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¡Qué maravilloso! Y tal como Agustín, que enfocado en su investigación hacía caso omiso del peligro que le rodeaba, muchos de nosotros solemos enfocarnos en nuestros deberes, en cosas que también son necesarias, en cosas que quizás vemos aún, que vemos diario, que son no solamente necesarias, sino indispensables para vivir, y algunas no tan necesarias ni tan indispensables, seamos sinceros. Pero ponemos en menosprecio los peligros que sigilosamente nos acechan, sobre todo dentro del mundo espiritual. Y aquí es donde se fusionan las dos series que hemos estado llevando: la de la guerra espiritual, ¿verdad? Y también la de la serie de Jonás, de Nínive y Jonás. Es algo maravilloso cómo Dios actúa. Y bueno, todo esto nos acecha sobre todo en tiempos pandémicos, en tiempos peligrosos. Y tal puede ser el enfoque que al caer intempestivamente en alguna tragedia, como le sucedió al protagonista de nuestro relato, la desesperación. Eso es lo primero, y lo primero que debemos evitar además. La desesperación nos ataca cuando nos vemos impotentes o imposibilitados a actuar, a resolver, ya sea para ayudar a otros o para ayudarnos a nosotros mismos. Porque yo le diré que cada uno de nosotros hemos estado o vamos a estar en ambos lados de la cuerda, ¿verdad? Tanto para ser jalados a salvo como para jalar a otros, rescatarlos. Así que vamos a estar en ambas situaciones. Y no solamente una vez en la vida, sino puede ser en diferentes ocasiones. Entonces muchas veces las circunstancias, hermanos, nos atrapan. Las circunstancias nos atan y nos atrapan en este dilema. Nos llenamos entonces de confusión.
Esto puede ser lógico, pues somos seres humanos, ¿verdad? Seres finitos, pero tenemos un Dios grande. No debemos caer en esta confusión, en esta angustia, o si lo hacemos debemos de salir adelante rápido de esto, afianzándonos de nuestro Señor Jesucristo. Y así muchos pues se pueden llenar de confusión y de angustia, quedando en ocasiones congelados, si lo puedo decir así, petrificados y sin esperanza de solución alguna. Pero eso déjeselo a los paganos, aquellos que no conocen a Dios, que por cierto, si alguien escucha en este momento, es el tiempo, porque eres el único que te puede sacar de esa situación, de ese pozo, de ese mar de desesperanza. Solamente Dios. Solamente que Cristo es el rompecadenas, Él es el que rompe las ataduras. Y solamente Él, y por medio de su Espíritu y su palabra, nos podrá llevar a la victoria. Y bueno, debemos entender que el sufrimiento pues ciertamente ataca a todos, cristianos o no. Y nos ataca el sufrimiento de seres queridos también, a los cuales muchas veces nos es imposible tender la mano. O si lo hacemos, no sirve de nada o de muy poco. En ocasiones nos damos cuenta de que simple y sencillamente nuestra ayuda pues no es suficiente. No es suficiente, amados. Y hay que meditar en eso. Pero aún así, seamos honestos, jalamos. Aún así, tratamos. Y jalamos desesperadamente, si usted quiere, pero lo hacemos. Jalamos de aquella cuerda, aquello afianzado en aquello que se nos preste, como en el caso de nuestra historia, aquel árbol que estaba ahí cerca, un árbol sólido. ¿Quién puede dudar de esto? Sin embargo, no siempre nos puede ayudar todo lo que se nos pone enfrente. A veces solamente Dios es la respuesta. Y bueno, todo lo hacemos con el fin de rescatar de aquel mar, de aquel lodo, a los que amamos, de donde se han sumergido, de donde han sido atrapados. Y bueno, de semejante manera, en estos tiempos de incertidumbre, tiempos pandémicos le llamé hoy, cualquiera de nosotros podemos caer en el pozo de la desesperación cuando en nuestras vidas llegan las enfermedades, ¿sí o no? Los accidentes automovilísticos o de trabajo, y aún algún caso jurídico que está en nuestra contra. Los problemas económicos, sin lugar a duda, la carestía, la reducción o la falta de empleo, los fuertes desacuerdos con nuestros compañeros, con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y todo esto le sigue el desfile, un desfile largo de los problemas familiares, que son los que más nos debilitan, los que más quejan. Problemas familiares, los problemas con nuestros hijos, los constantes pleitos en nuestros matrimonios, las injurias infundadas de gente perversa que busca nuestra destrucción y la de nuestra familia. ¿Qué le digo? ¿Cuántas cosas? Muchas otras tribulaciones y angustias por las que pues nos podemos ver involucrados o que podemos estar pasando. Quizás de alguna manera en la cual nosotros mismos no lo buscamos, por así decirlo, o a la manera de Job, ¿verdad? Que estaba siendo probado. Y cuando ese es el caso, sabemos que Dios tiene algo preparado, algo mejor para ti, para mí. Ese es lo bueno. Pero aún si nosotros mismos, como Jonás, buscamos seguir nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, Dios está ahí para enderezar nuestro camino. Subraye eso usted, porque lo va a ver. Dios está para enderezar nuestros pasos. Nos salva y endereza nuestro caminar para nosotros poder ser más cuidadosos y estar más atentos en lo que Dios quiere y no tanto en lo que nosotros queremos. Y bueno, podemos estar pasando por todo eso. Y en la mayoría de los casos, creo firmemente que por lucha no ha quedado y por lucha no quedará. Que por lo general, pues, no hemos escatimado, más bien dicho, en esfuerzo, ¿verdad?, de nuestra batalla contra la adversidad que nos cubre o en la adversidad que cubre a otros que amamos. No obstante, mis amados, desvalidos y derrotados, vemos cómo nuestras fuerzas y la de otros, pues, de a poco se agotan. Mientras que la desesperación, la falta de fe, que todo eso se encierra en falta de sabiduría y conocimiento de Dios, pues afectan y aumenta todo eso, esa falta, esa carencia aumenta en nosotros. Porque depositamos toda
nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en el dinero que quizás tenemos, en nuestras habilidades, en otras personas, etcétera, etcétera. Pero casi nunca depositamos nuestra confianza, nuestra plena y completa confianza en Dios. Analice esto. Hoy he venido a decirles a ustedes, mis amados hermanos en Cristo, así como pues a todo aquel que me escucha, que no importa la profundidad del pozo, no importa qué tan la densidad de ese mar en el cual te encuentres ahora, no importa si aún como Jonás, pues metafóricamente te encuentres en ese pez de la desesperación, agobiado, siendo apretujado, imposibilitado para escapar, no importa nada, no importa qué tanto sea eso, ni la espesura de aquel lodo que quizás alguno ya haya caído. Yo vengo a decirles por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sí existe uno que puede sacarles a ustedes, que puede sacarme a mí, que puede sacar a cualquiera que clama a Él de todo esto, de todo este tipo de problemas. Y además puede también sacar a los suyos del pozo de la desesperación, del mar abrumador que los encierra. Y bueno, todo es para poner entonces nuestros pies, o los pies de los que amamos, en roca firme y enderezar nuestros pasos. Y ese uno pues no es otro que el Cordero de Dios, el único, ¿verdad? Aquel que Juan vio venir cuando Jesús vino para que fuese bautizado y dijo: he ahí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa, sino que lo borra, lo erradica. Y así es Dios, porque Dios no guarda nuestras fallas, nuestras faltas. Él es bueno, misericordioso, y tira nuestros pecados hasta el fondo del mar, lejos, así como está lejos el este del oeste. Así el Señor es de bueno, de misericordioso, y nos perdona y nos limpia. Así que ese es uno, ¿verdad? Ese es el uno, el único que nos puede ayudar, el buen pastor, que es Jesucristo, quien da su vida por las ovejas. Él ya ha dado su vida por nosotros, para que espiritualmente, aunque ciertamente en esta vida, en este mundo biológico, vamos a pasar por muchas cosas, pero en el espíritu, que es lo que importa, porque esa es la vida eterna, Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar además. Y que si usted pues aún no le conoce, pues ni conoce su amor, ni su misericordia, mucho menos de su poder, pues hoy es el día que esperamos que el Espíritu Santo le dé a conocer. Porque para eso el Espíritu Santo ha venido al mundo, para mostrar no solamente nuestro pecado, sino mostrarnos al Salvador del mundo. No viene Dios para criticarnos, sino para salvarnos. Ese es el objetivo. Así que, pues vamos a desarrollar un poco, mire, el Salmo 40 de la Nueva Versión Internacional. Ahí es muy explícita. Ahí el rey David nos relata de la verdad sobre el misericordioso rescate de Dios a los que le buscan. Fíjese, yo se lo leo de esa versión sencilla. Dice: puse en el Señor. Habla de una acción. Nadie lo va a hacer por ti. Eso es algo que sí no puedes hacer, ni tú por otros, ni otros por ti. Puse en el Señor toda mi esperanza. No vas a dividir, no vas a poner aquí tantito y tantito al Señor. No, el Señor es poderoso. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Dice el versículo 3. Puso en mis labios cántico nuevo. Tal como Agustín, que salió dando gloria a Dios. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver estos, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Lo que hemos venido tratando, somos ejemplo. Hay gente que la única Biblia que van a leer es tu vida. Entonces, en el transcurso de su vida, cada ser humano se verá envuelto en diversas pruebas, tribulaciones, enfermedades y angustias. De eso no les puedo yo decir que no vamos a pasar. Es imposible. Vamos a pasar por todo esto. El Señor Jesucristo nos dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y eso es precisamente que dice: puso toda su confianza. Ponemos toda nuestra confianza en Él, en el autor y consumador de la fe misma. Así que todas esas cosas
Son inevitables, ¿verdad? Todo lo que están pasando quizás algunos de ustedes, porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Esa es la vida, ese es el vivir y el habitar un mundo caído. Ni modo, así es. Sin embargo, la diferencia y grande radica no en la prueba misma, sino en la manera en la cual enfrentamos dicha prueba. La enfermedad, la tragedia y la muerte aún pues no discriminan a nadie. No importa quién, si eres budista, musulmán, cristiano, ateo, gnóstico, lo que tú seas, no te discrimina. Y aún las creencias religiosas vienen a ser nulas dentro de este contexto. Así que solamente tenemos en Dios. O sea, todo hijo de Dios tiene pues un aliciente extra que otros definitivamente no tienen. Un aliciente más poderoso. El poder, la misericordia, pero sobre todo el amor de Dios. La ayuda del Altísimo, pues que nos escucha. Allí dice, ¿verdad? Nos escucha. ¿Cuántas veces en la Biblia leemos eso? Que Dios nos escucha. Dios, cuando tú tienes un corazón contrito, humillado ante Él, Dios te escucha. Jamás te rechazará. Dios te escucha y te brindará su amor y su misericordia. Entonces nos va a tranquilizar, nos libera del temor y de la angustia y somos ahora perfeccionados en su amor. Por eso, como decía el apóstol Pedro, tenemos que depositar toda nuestra ansiedad, que hay mucha ahorita, regada por ahí, en Él. Y Él dará tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra mente. Él, solamente Él, porque nos ama. Porque todo aquel que no conoce a Dios, escuche, y me duele decirlo, a muchos que profesan conocerlo, que dicen, pero que depositan toda su confianza en todo menos en Él, pues se hundirán lenta e inevitablemente en ese mar, en ese cieno, ¿verdad? Se van a hundir. Fallecerán espiritualmente y anímicamente hablando dentro de aquel pozo de la desesperación, porque paulatinamente su situación se irá agravando. Escuche bien. Cuando nosotros estamos en un problema, no podemos decir, ¿sabes qué? Solo se va a ir. Puede ser que se aplace, puede ser que quizás por un tiempo podamos ignorarlo, pero ese problema persiste y tenemos que enfrentar. Tenemos que hacerlo. Entonces, eso va a seguir y se va a seguir agravando también el problema y van a seguir menguando nuestras fuerzas hasta desfallecer. No queremos llegar a ese punto. Entonces, usted no podrá liberarse de aquel barro, de aquel mar, de aquellas olas que le golpean constantemente, ni usted con su dinero, ni con sus habilidades, ni talentos, ni lo que usted piense que tenga o las influencias que pueda tener. Nada le salvará. Como tampoco otro que lo intente le podrá sacar. Porque la voluntad de Dios es perfecta y siempre se lleva a cabo. Nadie pudo. Usted ve la historia de Jonás que hemos venido llevando en esta serie. Y los marineros trataron. Y eran marineros experimentados y ante aquella tormenta ellos trataron de salvarle. Porque aún sabiendo no lo echaron pronto al mar, sabiendo cuando Él les confiesa que le echaron suertes y vieron que Él era el culpable. Que había desobedecido a su Dios y aún así quisieron salvarlo, no tanto por Él, sino por el temor a ese Dios maravilloso. Y cuando no pudieron, entonces lo tuvieron que echar al mar pidiendo perdón a Dios y que no pusiese la sangre de aquel hombre, o sea, la vida de aquel hombre, porque era una muerte segura, el echarlo a una tempestad así, a cualquiera, no la pusiese sobre sus hombros. Así vemos, nadie ante Dios. Acuérdense, horrenda cosas están en manos de un Dios vivo. ¿De quién te salvará de eso? Misma palabra nos dice que no temamos a quien mata el cuerpo, sino el que puede matar al cuerpo y enviar tu alma al Seol, al infierno. Cuidado, hermanos. Cuidado. Nadie podrá. Bien escribió el sabio Salomón en Proverbios 23:5, no lo busque, dice, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán como alas de águilas y volarán al cielo. Dios puede hacer que, y lo hemos visto, ¿verdad? Que aún aquellos acaudalados lo pierdan todo en cuestión de segundos.
¿O qué tal cuando pones tu confianza en otras personas y no en Dios? Bueno, para eso también está Jeremías 17:5, que lo veremos de una versión sencilla, traducción lenguaje actual. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, esto es establezco, no hay nadie, ya, es como un decreto del rey, su propia justicia, o sea, Dios, si un rey ya no podía invalidar su propio decreto, Dios dice, declaro, maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Pero escuche esto, maldito quien se aleja de mí. Y eso es lo que está sucediendo. Como Jonás, que se alejó de él, así muchos se están alejando en este tiempo pandémico del Dios Todopoderoso, del único. Fíjense nomás. Paradójicamente, del único que puede salvarles. En cambio, en el versículo 10 del Salmo 9, no lo busque, ahí el salmista nos muestra el bienvenido contraste de todo esto, porque dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué les dije? No te va a desamparar si le buscas de verdad. Y a mí, pues en lo personal, me encantó la traducción más directa del Dios habla hoy, que dice de este texto, Señor, los que te conocen. Entiendes aquí los que te conocen, los que tienen intimidad contigo. Los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Es que tremendo, qué tremendo. Y la moraleja de la parábola que acabo de compartir con ustedes, ¿verdad? De la historia, pues se encuentra en el hecho de que Agustín, ¿verdad? Nuestro protagonista de esa historia, pues finalmente decidió depositar su confianza en Dios. Noten que no lo hizo inmediatamente. Y puede ser una serie de circunstancias, pero no lo hizo. Pero finalmente lo llegó a hacer y solamente en él, en Dios. Porque veía con desesperación que tanto sus esfuerzos como los de su amigo pues eran nulos, no servían de nada. Hasta que clamó al cielo en esperanza y fe y fue rescatado de su angustiosa situación y de su próxima muerte. No espere a llegar al punto de la muerte. Y ese, como el del profeta Jonás, es el caso de muchos de nosotros que en infinidad de ocasiones y en diversas pruebas además, pues hemos optado como último recurso, como última solución, como última opción, el clamar a Dios por nuestro rescate. Como dice una bella alabanza que cantamos, ¿no? Creo que no es de adoración, es de alabanza, que dice, pero todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar, ¿verdad? Fíjese nomás, dice, pero todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Tremendo, ¿verdad? Y muchas veces todos nos hemos visto, yo primero, en esas situaciones. Que hacemos todo antes de orar. No, tenemos que ir a la oración primero. Y ya después Dios puede utilizar lo que está a nuestro alrededor. Pero Él es el primero en ser reconocido. No que, no tengo, voy con el compadre, pero espérame. Ve con Dios. Ve con tu Padre Celestial. Pero aún en esa etapa final y de una manera más que angustiosa, logramos conocer la misericordia de nuestro Dios que nos liberó. Muchos pueden dar testimonio de esto, aun cuando hemos sido quizás como Jonás desobedientes. Ya al último decimos, Señor, ayúdame, como Pedro, que pues mengó su fe, ¿verdad? Y el Señor lo rescata. No te va a dejar morir cuando clamas. No te va a dejar ahí atrapado. Aún Jonás, lo veremos, ¿verdad? En otro tema. Pero ustedes saben la historia. Reafirmando así las palabras del Salmo 22:5, no lo busque, dice, clamaron a ti y fueron liberados. Fíjense qué hermoso, dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso es muy importante porque hay que clamar y hay que confiar. No es nomás confiar y no clamar, y no es nomás clamar y no confiar. No sé si me está entendiendo. Hay que hacer las dos cosas. Y note cómo todo esto es una acción de nuestra parte. No puedes esperar que otros hagan por ti. Claro que podemos orar, sobre todo los que estamos a cargo, ¿verdad? Podemos orar, podemos intervenir, ¿verdad? Podemos ayudar.
pero somos seres limitados. Dios es el que tiene el poder. Muchas veces a Él le place, no, ven conmigo, que yo te resuelvo. Y el Salmo 40 puede que en verdad describa el rescate que muchos hemos tenido. Al menos yo sí, hermanos, yo sí. Porque dice, pacientemente esperé a Jehová. Y acuérdense que eso es lo más difícil para la mayoría, la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuche bien, cuando usted ore, no se derrumbe pronto. Siga orando. Imite al profeta Daniel. Acuérdense que duró 21 días, oró y aún hubiera orado más, pero porque en ese momento ya llegó el ángel con la respuesta. Pero él hubiera seguido orando, a mí no me queda ni la menor duda. Entonces, aquí esto de que seamos pacientes y oremos a Dios, pues habla de poner nuestra plena confianza en Él, de llamar a Él, de esperar con fe y con paciencia por su respuesta. No siempre será positiva en el aspecto nuestro, ¿verdad? Todo lo que Él hace y tiene para nosotros es perfecto, su voluntad es perfecta y buena. Pero muchas veces puede ser la respuesta no, o puede ser espérate, o puede ser sí. Pero esperemos con paciencia hasta que Él, dice el texto, se incline y escuche nuestra plegaria. Para eso necesita humillación. Pero tampoco quiero que ignoremos lo que dice el contexto general de las Escrituras. Aquí sí me puede acompañar, por favor, al Proverbios 22:17. Proverbios 22:17. Lea Proverbios, mi amado, mi amada. Es el libro lleno de sabiduría. Eclesiastés. Créame que va a cambiar por completo su vida si usted aplica esa sabiduría de Dios. Porque déjeme decirle que antes de que Dios incline su oído para escuchar nuestro clamor, es necesario que usted y que yo inclinemos el nuestro para escuchar por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo o por medio de otros hermanos en Cristo, sus mandamientos y aún su voluntad en nuestras vidas. Y obviamente llevarlas a cabo. ¿Cuál es el de Jonás? Lo que hemos venido viendo. Dice el versículo 17 del Proverbio 22. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Este consejo es para nosotros, dice. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. O sea, no la tuya, no la de tu compadre, no la de Bertano, doña Chencha, quien sea. Nadie. A la de Él, a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Fíjense qué hermoso el lenguaje bíblico, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Y acuérdense que eso de guardar es también poner por obra, obedecer. Dice, si juntamente se afirman sobre tus labios. 19, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Qué tal? Somos invitados, mis amados, a escuchar las palabras de Dios. Pero muchas veces puede ser por medio de su palabra, de su Santo Espíritu ciertamente, pero puede ser de aquellos que nos presiden en el Señor. Y subsecuentemente pues tendremos que aplicar nuestro corazón a dicha enseñanza, porque si no, ¿de qué sirve? Lo hablé, no sé si mal recuerdo, de la guerra espiritual. El que no obedece, ¿cómo? Lo dije, pues puede... la obediencia cuenta. Estamos viendo el caso de Jonás. Él se fue a hacer lo que él quiso. Y terminó así como Agustín. Tenemos que entender, amados. Él es el único que nos puede dar la enseñanza, la palabra, y entonces nosotros a ponerla en práctica, porque es de gran provecho. Y déjeme aprovechar para decirle que es de gran provecho memorizar y meditar en nuestro corazón pues tales dichos divinos, sobre todo, como le digo, los proverbios y demás. Recuerdo cuando enseñábamos en las disciplinas cristianas, no sé si es la primera, que es la Biblia, cómo los versículos eran, siempre les traigo a colación la manzana, ¿verdad? Lo más fácil, es unos muy sencillos. Entre esos tantos estaban las vitaminas. Esos son los proverbios o ciertos tipos de fragmentos de la palabra que en ese momento te van a revitalizar, porque lo vas a recordar. Pero hay que memorizarlos, hay que tenerlos en nuestro corazón, tenerlos siempre a flor de labios, listos para ser usados como un bálsamo de alivio. Y bueno,
si queremos entenderlo mejor, al parafrasear esta palabra, se corona lo siguiente. Dice, yo te enseño hoy. O sea, sí, a usted, a mí, para que confíes en el Señor. O sea, Dios dice, para que confíes en mí. No hay otra. Ahora sí, ¿cuáles son los cuatro requisitos que necesitamos? Porque hemos visto, bueno, sí, me encuentro en esto, pero ¿qué hago? Aún más angustioso, ¿no? Como es de Agustín. Dice, ayúdame, sálvame, Dios mío, como Pedro o como Jonás. En mi angustia te llamé. ¿Qué hacemos? Bueno, 4 requisitos para reencontrarnos con nuestra paz en el Espíritu y pues ciertamente con esa relación con nuestro Dios Todopoderoso, con su Hijo amado, Jesucristo. Y acompáñame allí mismo al Proverbio capítulo 2. Y descubrirá que este pequeño fragmento de la Escritura es una exhortación de repaso de lo importante que es para todo ser humano, pero sobre todo el conocer, el estar atento a los sabios consejos de Dios. Obviamente, nosotros primeramente, los cristianos. Otros para conocerle y nosotros para conocerle más. Otra alabanza decía, quiero conocerte más. Bueno, ¿cómo? Solamente por su palabra. Porque reitero, antes de que Dios incline su oído, nosotros, pues es necesario seguir los siguientes pasos. Y dice la palabra ahí en Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Acuérdense que el recibirlas no más, sí, la escucho. No, el recibirlas es como dice, guárdalas, llévalas a cabo, tómalas por obra, como un tesoro valioso. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, el primer paso, ahí no lo dice. Es que, pues es recibir sin remilgos, sin rezongar, la palabra, sus estatutos. Es aceptarlos en fe para depositarlos en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Acuérdense que no solo puede ser mental, los sentimientos, se tiene que derramar a nuestro corazón siempre. El versículo 18 de el Proverbio 22, no vaya ahí, siga ahí, yo lo voy a leer, porque lo acabo de leer hace rato y cae como anillo al dedo. Dice, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Fíjense cómo se sustenta el contexto general. O sea, te está diciendo Dios. Dice, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Pero ¿cómo hacemos eso? Dirá alguno. Bueno, lo dice a continuación, continuando nuestra lectura, el versículo 2 de Proverbios 2, dice, haciendo. ¿Cómo? Haciendo. Repita, haciendo. Estar atento tu oído a la sabiduría. Y otra vez habla de una acción. Tú, usted, yo, haciendo, estar atento tu oído a la sabiduría. Que viene a ser lo mismo que el Proverbios 22, 17, yo lo leo, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. El que le precede, fíjense. Hablar de estas cosas es maravilloso, es delicioso, pero más recibirlas. Entonces aquí nos indica de estar alertas, listos para oír la sabiduría. Haz tu oído, hazlo, fórzate. No digas, que hoy no tenemos, que tengo algo mejor que hacer, sobre todo que está la transmisión, y luego la escucho. Bueno, si tienes realmente una emergencia, Dios entiende, pero si no, como siempre les digo, aun cuando era el congregarse, preferiste. No me digas que no pudiste, preferiste otra cosa. A Dios no lo puedes engañar. Entonces, inclina. Este es el momento. Sobre todo los de la iglesia local. Los demás tienen su iglesia. Y el pastor, su pastor tiene palabra para todos. Claro, la palabra bendice a todo el mundo. Pero escuche bien. Tu iglesia local ahí es donde te alimenta Dios. Dios es sabio. Entonces habla de estar listos para eso, de inclinar nuestro oído, listos para oír la sabiduría, incluido esto con otras formas de inteligencia y astucia que solo proceden del infinito carácter intrínseco de Dios, solamente Dios. Vamos a atesorar eso en nuestro corazón, hermanos. No menospreciemos su palabra. Segundo requisito, se nos da en Proverbios 2, pero en el B. Entonces, acuérdense, el primero fue inclinar nuestro oído
a su sabiduría, a su palabra, escucharla, hacerlo. Ahora este segundo nos dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, primero es el oído, después tu mente y tu corazón. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque en verdad les digo que es necesario que la sabiduría de Dios, mis amados, no solo sea en nosotros un asentimiento mental, se los vuelvo a repetir, sino además espiritual. Verá, la palabra inclinarse aquí se tradujo del hebreo natá, que principalmente significa estirarse. Fíjese esto, estirarse. Metafóricamente hablando, da la idea de alargar nuestro brazo esforzándose. ¿Se da cuenta? O sea, ¿saben qué tenemos que hacer? Esforzándonos con el fin de alcanzar algo. En este caso, la prudencia. Fíjese qué tremendo. Que aquí pues debo aclarar que no se refiere a la sensatez y a la cordura, sino que se utilizó la palabra tebuná, que quiere decir entendimiento y discernimiento. Algo sin el cual el cristiano pues, no puede andar. Entendimiento y discernimiento. Además, al sujetarse al vocablo entendimiento, alude también a la habilidad de reducir y de razonar la problemática en puerta, ¿sí? De algo, de encontrar la mejor manera para resolver ese asunto, lo que te aqueja. Que aún dice, bueno, la enfermedad, pues ni que fuera yo para sanarme, quién soy, no, pero aún para saber cómo vivir en esos tiempos, en tiempos de angustia, de cuarentena, lo que usted me ponga, no importa, o más bien lo que el mundo le ponga, o lo que Dios permita, cómo se debe de vivir, cómo vivió Job. A nadie de aquí, menos a mí, le ha pasado lo que le pasó a Job, y él siguió viviendo en la manera que había sido enseñado ante su Dios. Es muy importante eso. Se sujetó a él, nunca blasfemó de él. Así que mientras que, pues, cuando del entendimiento se acopla al término discernimiento, se refiere al método o a la manera de saber separar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Con habilidad, además, de aquello que es malo, de lo bueno, o aquello que Dios tiene para nosotros y aquello que no, aquello que viene del mundo. Y entonces es muy importante esto. Entonces, tercer requisito aparece en el versículo 3: si clamares a la inteligencia. Aquí ya no se nos insta a rogar por conocimiento, o más bien se nos insta a eso, a la inteligencia, ¿verdad? Debemos de ser inteligentes, pero fíjense, más que nada es hacia un conocimiento que viene solo de Dios, en cuanto a la comprensión clara y concisa de la sabiduría de Dios, porque no es nuestra inteligencia en la cual nosotros depositamos nuestra confianza o a la cual vamos, sino es en la de Dios. Tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que clamar, tenemos que, cuando venimos a Dios y como nos dice la palabra, ¿verdad? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin medida y sin hacer acepción de personas. Cualquiera puede pedir a Dios de la situación que esté y le da sabiduría. Tenemos que entender esto, clamar. Y aquí pues Dios nos da ese tercer requisito. Finalmente nos da un cuarto y último requisito. Dice, y a la prudencia dieres tu voz. Otra vez se utiliza la misma palabra tebuná, que aparece en el versículo 2 como prudencia. Sin embargo, escuche bien, aquí tiene una función activa y todo es el formato gramatical, en el hebreo, y aparece en forma práctica. El discernimiento que es aplicado y que se constituye en el buen juicio. Le vuelvo a leer Proverbios 22:18. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios todas esas palabras, esa es palabra de Dios. Porque déjeme decirle que el proclamar y el emitir buen juicio es placentero a Dios. Una de las cosas que vamos a encontrar en Proverbios es que Dios detesta, abomina al necio. Y el necio es aquel que no entiende, no quiere. Acuérdense que dice el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. El realmente nosotros ser nacidos de Dios. Dice, pero los necios, los insensatos, los tontos, desprecian, desechan la sabiduría y la enseñanza. Entonces, mis amados,
¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirán yendo con el chamán de las tunas o con su comadre o con su abuela a ver qué les dice o qué sé yo? Imagínense. ¿Cómo van a resolver? Oirán estos 4 requisitos y el mandato por adquirirlos están resumidos en Proverbios 4:7. Yo se lo leo. Dice, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, aludiendo al tercer requisito. Fíjese nomás. Tremendo. Ante todo. No, pero es que primero no. Antes de todo. Antes de ir. Antes de hacer. Aun si es la voluntad de Dios que tú vayas a hacer aquello o lo otro, antes. Ve a Dios. Es hasta así de fácil. Dios quiere que antes de cualquier cosa, antes de recurrir, es más, vamos más allá, antes de adquirir riqueza, si tú quieres, de adquirir algo que puede Dios ayudarte, te puede servir de algo. Antes de eso, antes de adquirir riquezas, cada uno de nosotros obtengamos la sabiduría y el buen juicio. Eso es lo que Dios quiere. Porque volviendo al Proverbio 2, el versículo 4, fíjense lo que dice. Si como a la plata la buscares. No, hombre, hay unos que para el dinero dicen no. Ahora, ¿el dinero es malo? No, acuérdense que el dinero es neutral, ¿verdad? No, que ahí dice que el dinero, raíz de todos los males. Espérame, es que te estás tragando una palabra, ¿no? Te la comiste, tuviste hambre. Les dice el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Y muchos serán traspasados por él. Y muchos cristianos, obviamente. No. Dios, a mí me consta y lo he dicho, Dios sí quiere bendecirnos, pero antes es como Juan le dijo a Gario, que quiero que seas prosperado en todos, pero primero lo espiritual. Como eres prosperado, como prospera tu alma. Lo espiritual es esencial. Si lo espiritual no está, la base fundamentada, olvídese de lo demás. ¿Para qué quieres dinero? Entonces iba a ser como aquel que decía, pues dame lo suficiente, no me des de más. ¿Para qué quiero a Jehová? No, cuidado. Y ahí dice, si como la plata la buscares, el dinero, vamos a traerlo a nuestros tiempos, dice, y la escudriñares como a tesoros. Acuérdense que el escudriñar es cavar, ahondar, para sacar un diamante, para sacar oro, se necesita mucho trabajo. Escarbar y ahondar, escudriñar. No todos la quieren la sopa Maruchan. Rápido, una oración y ya. Espérame, hay que trabajar. Entonces, si cada uno de nosotros buscamos esos 4 requisitos que se resumen básicamente en 2, la sabiduría y la inteligencia, pues encontraríamos felizmente que Dios está dispuesto a otorgarnos y con liberalidad además lo que Jesús sintetizó allá en Mateo 6:33, que decía, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y todas las cosas les serán añadidas. Y refiriéndose a todas las cosas, obviamente habla pues a todas las cosas que son necesarias para el diario vivir. Todos necesitamos, ¿verdad? Y yo le llamo a esto vivir enfocados en lo más importante. Y es lo que muchos no están haciendo hoy. Aún hijos de Dios, aún hijas de Dios, no están enfocados en lo más importante. Ojalá que hoy puedan redirigir sus pasos. Sí, porque cuando nos vemos en tribulaciones y bueno, en pruebas, pues no hay, ¿qué mejor salida hay que la sabiduría de Dios? No hay mejor salida, que nos muestra la salida aún en tiempos pandémicos, hermanos. Como dice el Proverbio 22:19. Y fíjense cómo le he venido dando esos proverbios del 22, del 17 al 18, al 19. Y dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. O sea, Dios nos hace saber esto. Dios nos habla a través de su palabra. Hoy le habla a usted a través de su palabra. Ciertamente me ha hablado a mí. El resultado pues está en Proverbios 2:5. Seguimos en nuestra lectura, dice, entonces, o sea, una vez que has cubierto esos 4 requisitos, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, y hallarás el conocimiento de Dios. Conocerás a Dios.
Lo resumimos en eso. Conocerás a Dios. Y mejor aún, Él te conoce. Aún en tiempos pandémicos podrás decir usted como joven algún día, como Él algún día lo hizo. Recuerda que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso, Job 42:5. Qué maravilloso. ¿Y por qué tuvo que pasar? Por un montón de penalidades, tragedias, todo le ocurrió. Yo quiero concluir retomando mi atención al Salmo 40, amados. Pero yo quiero que realmente mediten la palabra que Dios le ha dado hoy. Por favor. Hágalo. Y quiero concluir retomando mi atención en ese salmo. Reitero, Salmo 40. Que es posible que entre los que me escuchan se encuentren algunos Jonases. No sé si es apropiado Jonases, algunos Agustinos. Agustinas, obviamente, ¿verdad? Que inesperadamente pues han caído en el mar de la desesperanza o en el fango del desaliento. Hay esperanza, hay aliento para ti. Escuche bien, dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. Acuérdense que la prueba de fe produce ¿qué? Paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Porque si estamos en tiempo de bonanza y todo, pues claro, vamos a tener paciencia. Pero cuando tiempos pandémicos, cuando hay cosas que nos apremian, nos apretujan, problemas, enfermedades, sí, ¿verdad? Quiere uno respuestas rápidas. Pero en tiempos de bonanza a veces ni nos acordamos de Dios. ¿Saben? Se habla de una espera en medio de tribulación, en medio de estos tiempos, sobre todo pandémicos, envuelto en tensión y soportando la adversidad en esperanza. Una espera, quizás como la que muchos han o están experimentando, que ojalá así sea, pero cuando haya adquirido esos 4 requisitos que Dios le pide, solamente, entonces le conocerá realmente. Pero más aún, Él le conocerá a usted. Qué maravilloso, ¿verdad? Por lo que podrá decir como Jonás, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Pero más puntualmente como el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Parece como si fuera invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué maravilloso. Cuando usted ha tratado una y otra vez y aquel problema persiste y aquel vicio permanece y aquel pecado continuo que no ha podido pues erradicar de su vida se prolonga y se alarga y pesa su estancia en nuestros lomos. Cuando aún se haya usted apoyado en otras personas, en su dinero, en las finanzas, todo, pero en personas que no son diferentes de usted. Sigue otros hombres, otras mujeres, incapaces de resolver aquello de lo cual el único que tiene solución y pues en completo control también es Dios, nadie más. Entonces ya no se aferre a las ramas de aquel árbol que está cimentado en una tierra mundana, ¿verdad? En la tierra de este mundo. Ciertamente Dios puede utilizar todo, pero no vayamos primero a eso. O sea, deje ya de jalar y aferrarse a aquella cuerda que depende de la fuerza de un simple mortal. Además de tu fuerza también para afianzarte. Entonces deje ya de tratar de cargar con todo aquello que obstruye su mirada hacia la misericordia, el poder, pero sobre todo el amor de Dios. Todo eso te obstruye. Solo clame. Eso sí, clame como Jonás lo hizo en medio de la angustia, ¿verdad? Dentro del pez. Clame como Agustín, emulando al apóstol Pedro, ¿verdad? Diciendo, ayúdame Dios, que me hundo. Sálvame. Véase como Jonás y recapacite. Puede ser que esté en ese tiempo, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero recapacite, reflexione como Agustín, quien al verse sumergido en aquel fango se dio cuenta de su inhabilidad para resolver ciertos asuntos de la vida. Lo mismo Jonás, dentro del pez, ¿cómo le hago? ¿Ahora qué? Pero no espere como Jonás.
No espere que como Jonás o como Agustín, de pronto pues se vea en el triste despertar de que jamás podrá salvarse a sí mismo, jamás, como tampoco podrá ser rescatado de otros, por otros más bien dicho. Olvídese de eso. Por lo que es imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y yo le invito a que usted, como el salmista, pues declare y proclame en fe. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, dice este Salmo 40. Qué precioso esto. Y en estos tiempos pandémicos, cualquiera que sea su mar de consternación, cualquiera que sea tu pozo de desesperación, recuerde siempre, primero, que aún en medio de tu necesidad y en medio de esta angustia por la que atraviesa, Dios puede sacarle de allí. Tenga fe. Dios puede. Olvídese que no. Dios puede resolver el problema en tu matrimonio. Dios puede resolver ese asunto con sus hijos. Dios puede resolver esa carestía de trabajo, esa falta de necesidades básicas. Dios puede resolver cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Él decía en Jeremías 32, 27, y aquí yo soy Jehová, Dios, ¿verdad? Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo imposible para mí? Una pregunta retórica. No. Le invito a eso. Le invito en esos tiempos. Y no solo puedes sacarle, sino que además, como el salmista dice, te pondrá sobre la roca, que es Cristo, ¿sí o no? Y enderezará tus pasos, dice, o sea, tu vida. Como Jonás, que se fue chueco, ¿no? Y a ver, me lo endereza. Para que así como Agustín, una vez salvo, pues tú también te arrodilles ante aquella roca de tu salvación y des gloria y te afiances de ella diciendo con júbilo, ¡qué firmeza! Qué bonito que podamos decir así, ¡qué firmeza! ¡Qué sólido está esto! Esta roca, aquí donde estoy parado en Cristo, cuán distinto es ese reposo en mi Dios, mi maravilloso Dios, aquella enfermedad. Cuán distinto aún el pasar por esa enfermedad, esa angustia, bien cimentado sobre la roca. Pasar por ese problema cimentado, parado en la roca, de aquel vicio, pero parado en la roca, de aquella lucha, para que el pecado no nos trague. Está, aún en medio de la tragedia, aún en cosas de las cuales no tenemos control, que son muchísimas en tiempos pandémicos que casi te devoran, casi le tragan vivo. ¿Qué diferencia es esta roca sólida que es Cristo? Y desde donde usted, dele honra y gloria a Él. Un aplauso, una ovación dentro de su corazón. Y eso traerá a tu vida, a cualquiera que me escuche, traerá gozo, júbilo, por cuanto ahora, como Job, pues usted también pues lo conoce de sobra, ¿verdad? Una vez que lo vea actuar, su poder, su misericordia, pero sobre todo podrá decir, conozco tu amor, he visto, había oído de ti, Dios maravilloso, pero ahora lo puedo ver en mi vida. He visto tu milagro. Muchos hemos pasado por eso, hermanos. Tiempos así, y donde no confiamos, de repente vemos el poder de nuestro Dios, que nos sacó maravilloso, y no nos cansamos de darle honra y gloria. Quizás si después de todo, pues algún día usted también se vea meditando como lo hizo el salmista, diciendo, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre o la mujer? Para que tengas de él o de ella memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, ¿qué somos? Ese es el Salmo 8:4. ¿Qué somos? No somos nada. Como polvo. Como tamo dice que arrebata el viento. Medite. Y ore conmigo, por favor. Ore conmigo. Y medite precisamente en esas palabras. Señor bendito, ¿qué soy yo para que tú me tomes en cuenta, poderoso Dios? ¿Qué soy yo para que tú te acuerdes de mí cuando en medio de mi angustia, de estos tiempos pandémicos, de la tragedia, de la depresión, de
mi necesidad, tú inclines tu oído y veas mi miseria y te apiades y tengas misericordia, pero sobre todo amor. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Solamente tú eres mi fortaleza, mi Dios. No hay nadie más. Solamente tú eres fortaleza. Tú me has rescatado de la angustia. Tú me has sacado de ese mar de la desesperación, de ese lodo de la angustia. Me has puesto sobre roca firme. Padre Celestial, eso hiciste cuando yo creí firmemente en tu Hijo amado que murió en esa cruz de tormento y de muerte, para después resucitar al tercer día y ser ascendido a los cielos en todo lo alto, siendo exaltado por ti, oh Dios, dándole gloria porque Él te dio gloria a ti por su obediencia. Te doy gracias. Tú eres el único, Señor. Mi corazón se regocija en el Dios de mi salvación. Y has puesto en mi roca un cántico nuevo y una alabanza, mi Dios. Y por eso yo te doy gracias. Gracias, bendito amado. No se vaya todavía. Deseo cerrar esta enseñanza dándole gloria a mi Dios poderoso, al Dios eterno. Una enseñanza que pues realmente la podemos cantar, ¿verdad? Que habitamos al abrigo del Altísimo. Es el primero al que debemos de acudir, mis amados hermanos. Olvídese de lo demás y tenemos que hacerlo porque Él es el único que es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro refugio. Esperamos que sea de bendición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Alábele, adórele conmigo desde donde esté. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Díselo en tu corazón. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente.
en quien confío. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dígale. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Solo en ti, Señor. Mi Dios en quien confío. En Jesús. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Que Él esté siempre a su lado y que nunca dejen de tener confianza